Ahora bien, ¿qué ocurre? Ustedes deben saber de que los que habitaron primero la tierra prometida no fue Israel. La historia de la Biblia nos enseña que los primeros que habitaron la tierra prometida fueron los cananeos. Y los cananeos son personas negras. Entonces, vemos ese reflejo del universo que se viene y se manifiesta en la tierra, donde las personas negras son los primeros. Son los primeros. Los cananeos fueron los primeros que habitaron la tierra prometida. Después de Caín, los cananeos pudieron habitar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque recordemos que Adán y Eva tuvieron un hijo que se llama Caín. Caín. Y Caín significa el adquirido de Jehová. Eso es lo que significa Caín. Fue adquirido por Jehová. Le pertenece a Jehová. Pero Caín cometió un gran error. Jehová nuestro Dios probó su corazón a ver si era puro de corazón. Por la escritura dice que él se enalteció contra su propio hermano y lo mató. Y lo mató. Mató a su hermano. Él recibió una P de primogénito, pero también recibió una M de maldición por cuanto mató a su hermano. Pero la tierra prometida, como él es el primogénito, él es el primero, por eso se llama primogénito. Y ustedes pueden revisar en la Biblia de que Jehová nuestro Dios siempre exige el primogénito. El primogénito. El primogénito le pertenece a Jehová. Y Caín significa el adquirido de Jehová. Y los cananeos fueron los primeros que habitaron la tierra prometida. Y ellos la habitaron por más de 2500 años. Pero luego Jehová nuestro Dios empezó a probar a Abraham. Abraham, ¿para qué? Para analizar su corazón a ver si era digno o no de que su descendencia habitara la tierra prometida, porque Dios iba a hacer un cambio, porque Dios dijo, los cananeos no tendrán el privilegio de recibir al Mesías. ¿Por qué? Porque los cananeos estaban esperando un Mesías igual que Israel, que se iba a llamar Melquisedec. Los cananeos estaban esperando un Mesías, pero ese Mesías no llega con los cananeos, sino que llega con Israel. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios prueba a Abraham y dice, muy bien Abraham, prueba a Isaac, muy bien, prueba a Jacob, muy bien. Y Jehová el Señor dice, la descendencia de Jacob habitará la tierra prometida. Y ellos van a recibir al Mesías, pero cuando lo reciben, no reciben a una persona blanca como ellos, sino que reciben a un varón negro de cabello blanco. Y ellos dicen, venga, ¿por qué Jehová nuestro Dios nos manda un Mesías negro? Y ellos no entienden de que Jesús, Yeshua HaMashiach, que es un varón negro, él no es como ellos, sino que él es de otra tribu, como lo explica en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos se explica de que Melquisedec, que es el mismo Jesús, él es de otra tribu, sino que Jehová nuestro Dios cambió los pueblos. ¿Cuándo? Cuando sacó a Israel de Egipto y los introdujo en la tierra prometida. En la tierra prometida ya estaban los cananeos. Ese cambio nos confunde. ¿Por qué? Porque nos hace pensar de que el Mesías debía ser blanco. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que si yo miro a Israel hoy en día, ellos son blancos. Entonces el Mesías debe ser blanco. Pero no, ustedes deben entender de que la Biblia nos enseña, la Biblia nos enseña, la Biblia nos enseña que Israel no es el personaje principal, sino nos enseña que Israel es el personaje de reemplazo de los cananeos. Es un personaje de reemplazo, es decir, cuando yo reemplazo a otra persona. Están los cananeos. Jehová nuestro Dios reemplaza a los cananeos por Israel.
Israel aparentemente se vuelve el personaje principal, pero solamente es un personaje de reemplazo. Y ellos se les da el privilegio de recibir al Mesías, pero cuando lo reciben dicen, venga, ¿por qué Jesús, por qué el Mesías es negro? ¿Por qué este que se llama Jesús cumple las profecías, hace milagros, hace señales y todo el mundo dice que él es el hijo de David, pero él es negro? ¿Por qué? Porque ellos son el personaje de reemplazo de los cananeos. Los cananeos también estaban esperando un Mesías. Él es el Mesías de ellos, que también se le dio a Israel. Se le dio el privilegio a Israel de recibirlo, porque él es el mismo Jehová. Por eso su templo, que es una persona negra, y su cabello blanco, representando ¿qué? Los negros y los blancos. Él representa la unión de los dos. Es realidad, es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que los primeros cristianos, los primeros que recibieron el Evangelio, esto es una enseñanza para los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los de la Pentecostés, los del movimiento misionero mundial, los católicos, los judíos, los primeros cristianos que sirvieron a Jesús, ellos entendían que Jesús es un varón negro, porque los discípulos le dieron testimonio a ellos, y ellos en la antigüedad conocían a la Virgen, que hoy en día idolatran en México, Europa, Latinoamérica. La Virgen era una Virgen negra. Y normalmente en toda Europa tú vas a encontrar una estatua de una mujer negra con un niño. Pero ¿qué empezaron a hacer los nuevos cristianos? Los que luego se convertían, pero eran racistas. Esa es la realidad. Empezaron a pintar a esas vírgenes, las empezaron a pintar de blanco. Y empezaron a ocultar la verdad acerca de Jesús. De que Jesús es un varón negro. Empezaron a ocultar la verdad. Empezaron a ocultar la verdad. Pero si tú investigas la Virgen Negra, la historia de las vírgenes negras en Europa, se van a dar de cuenta de que Europa está llena de esculturas a ella, haciendo referencia a la que recibió a Jesús en su vientre, la que recibió el Mesías. Y los caballeros templarios adoraban a esa Virgen. Es un error enorme. Yo no estoy incitando a la idolatría, para nada. No, está prohibido hacer imágenes, eso yo lo entiendo. Soy siervo de Jehová, guardo su ley. Pero hay que mostrar la evidencia. Esa evidencia es un error. Tener idolatría es un error. Pero es evidencia de que los primeros cristianos servían ¿a quién? A una virgen negra. Porque ellos entendían de que la que dio a luz al Mesías fue una mujer negra, pero esto el Vaticano lo ha estado ocultando y lo que hizo fue mandar a pintar las vírgenes negras de blanco, y eso es un insulto, una falta de respeto, una falta de respeto. Si tú investigas la historia de los templarios, los caballeros templarios, ellos entendían estas cosas. Ellos entendían, ¿por qué? Porque ellos eran los que estaban más cerca de cuando vino Jesús. Los discípulos de Jesús vieron a un varón negro. Cuando Felipe le dice, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, Felipe, tanto que estoy con vosotros y no me has conocido. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Y por eso los cananeos son tan importantes, porque los cananeos son los que nos dan el reflejo del Padre. Israel no puede darnos ese reflejo, no puede. ¿Por qué? Porque ellos vinieron después. Los que estaban primero eran los cananeos y ellos son los que nos dan el reflejo. Y Jehová nuestro Dios se lo dice a Israel. Israel, mira, yo no soy como tú. Dios se lo dice muchísimas veces a Israel. Le dice a Israel, yo no soy como tú. ¿Por qué? Presten atención. El primer sacerdocio que existió es el sacerdocio de Melquisedec. Y ese sacerdocio solamente lo pueden tener las personas negras.
Melqui, Sedec, Melquisedec. Y a Israel se le dio un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio arónico. Entonces, lo que ocurre es que Jehová nuestro Dios quita el sacerdocio de Melquisedec y planta el sacerdocio arónico. Eso es lo que ocurre. Cuando Abraham era uno, Israel todavía no existía, pero él se encontró con Melquisedec, que era un varón negro. Y Abraham le entrega los diezmos de todo. Ahora bien, Jehová nuestro Dios dice, levantando su mano al cielo, dice, juró Jehová, y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen quienes, los cananeos. ¿Por qué? Porque uno que es sacerdote del orden arónico no puede ser del sacerdocio de Melquisedec, no puede. ¿Por qué? Porque los sacerdotes del orden arónico son blancos, como los que vemos hoy en día en Israel, pero los sacerdotes del orden de Melquisedec son negros. Y Jehová le dice, Israel, mira, yo no soy como tú, yo soy del orden de Melquisedec, por lo tanto, Jesús debía ser negro. Y es que Jesús es el mismo Melquisedec. Él es el mismo Melquisedec. ¿Por qué? Porque Jesús es un hombre terrenal. Jesús, Yeshua HaMashiach, la misión con la que él vino, pero su nombre sacerdotal es Melquisedec. Ese es un nombre sacerdotal. Sacerdotal. Esa es la realidad. Y los caballeros templarios, si tú investigas, ellos entendían estas cosas. Ellos lo sabían. Y por eso ellos hicieron muchas vírgenes negras alrededor de Europa. Y Europa no ha podido respetar al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías siempre ha sido negro. ¿Y por qué es importante entender esto para estos últimos tiempos? Porque se les va a presentar un anticristo y un Cristo. El Cristo verdadero es el que estoy presentando, como lo dice la Biblia. Tú lo puedes leer en Primera de Apocalipsis. Miren, lo que inicia el Apocalipsis es la revelación de Jesús. Cuando el mundo entienda que Jesús es negro, ahí arranca el Apocalipsis. Es una realidad, porque abre el libro de Revelaciones. En el capítulo 1 se habla del aspecto de Jesús. Y ahí dice que su cabello es blanco como la lana. Y la lana es como el cabello afro. Su piel de color bronce bruñido. Capítulo 1 de Apocalipsis. Luego lees Apocalipsis capítulo 4, donde dice que el que está sentado en el trono, que es Jesús, es similar a piedra de jaspe y de cornalina. Y de cornalina. Puedes leer Daniel 10. Daniel tiene una visión con Jesús y lo mira y lo describe. Describe sus brazos y sus pies. ¿De qué color? Bronce bruñido. La tarea le queda a cada persona si ama o no a Jesús. Si tú amas a Jesús, tú tomas tu Biblia y estudias. Si no lo amas, tú dejas pasar esto. Y luego se te presenta el anticristo, que es un varón blanco y rubio, tal y como lo esperan. Y es un error de ustedes porque no leyeron la Biblia. No leyeron la Biblia. Esa es la realidad. Entonces, debemos entender de que los primeros cristianos, ellos hicieron estas imágenes erróneas, totalmente erróneas, pero son evidencia de que los primeros cristianos entendían, porque ellos estaban cerca a la historia de Jesús, eran contemporáneos con Jesús, ellos entendieron de que el Mesías era negro. Y por eso hicieron estas vírgenes negras, las pintaron. Y eso está por toda Europa. Pero luego que empezaron a hacer, a pintar todo eso de blanco, a esconder al Mesías. Ahora bien, aquí podemos explicar la historia de la Biblia. Les voy a contar la historia de la Biblia rápidamente. La historia de la Biblia empieza con Adán y Eva. Adán y Eva comen del fruto prohibido, por lo tanto son imperfectos. Y ellos dan a luz un hijo imperfecto, que es un hijo rebelde, que es Caín. Pero Caín sería la ofrenda para Jehová nuestro Dios. Por eso Jehová nuestro Dios dice, para mí es todo primogénito. A Jehová nuestro Dios le pertenece Caín, porque él es su primogénito, como los primeros frutos de Adán y Eva. Él viene siendo el primogénito, y eso le da el derecho a habitar la tierra prometida.
Y ellos son los que empiezan a habitar la tierra prometida por más de 2500 años. ¿Por qué? Porque Israel, cuando el cananeo habitaba la tierra prometida, ni siquiera existía. Tanto que ellos, los cananeos, son los que edifican Jerusalén. Y a los judíos no les gusta eso. A ellos no les gusta que digan que los cananeos edificaron Jerusalén. No les gusta. ¿Por qué? Porque se mienten cuando el mismo profeta Ezequiel escribe diciendo, tu origen, Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Los que edificaron Jerusalén fueron los negros, pero ellos no lo quieren reconocer, sino que ellos buscan esconder todo lo que es de los negros, buscan esconderlo. Toda la historia de los negros busca esconderlo, ocultarlo. Y ellos tenían el sacerdocio de Melquisedec. Jehová nuestro Dios a ellos les da ley, les da mandamientos, les da los jubileos, las fiestas del Señor. Ellos reciben la primera Biblia que existió en el mundo es la Biblia etíope, es la Biblia más antigua, pero esa Biblia perdió su validez. ¿Por qué? Porque Jehová desechó a los cananeos y ellos tenían el primer sacerdocio. El primer sacerdocio que existió es el sacerdocio de Melquisedec. Ahora bien, Jehová nuestro Dios, Él es juez de toda la tierra. Y recordemos que Caín mató a su propio hermano y él recibió una M de maldición y esa maldición se la pasó a sus descendientes y sus descendientes empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios empieza a probar a Abraham, prueba a Isaac y prueba a Jacob y dice no, la descendencia de Jacob habitará la tierra prometida y voy a reemplazar a los cananeos, que ellos son los hijos directos de Dios. Y por eso Dios adopta a Israel por medio de Moisés. Entonces, el cananeo habita la tierra prometida y ellos son el verdadero reflejo del Todopoderoso. Es el verdadero reflejo del Todopoderoso. Ellos son el verdadero reflejo del Todopoderoso. Y Israel son los hijos adoptados, los que Dios adopta después. Recordamos que cuando Abraham era uno, ya existía sacerdocio de Melquisedec, pero no existía Israel. ¿Por qué? Porque Abraham era uno. Entonces, si había sacerdocio en Melquisedec y se dice que Melquisedec es rey y sacerdote de Salem, ¿quiénes edificaron Jerusalén? Los cananeos. Ellos edificaron Salem. ¿Por qué? Porque el nombre de la nación es Canaán, pero Jerusalén ha cambiado de nombres a lo largo de la historia. Uno de sus primeros nombres era Zulú, luego pasó a Salem, luego también se le llamó Senlá, luego se le llamó Jebú. En los tiempos del rey David se llamaba Jebú. En los tiempos de Abraham se llamaba Salem. Luego los hebreos la conquistaron y se le llamó Jerusalén. Ellos la conquistaron. Tienen el derecho porque Dios, el Todopoderoso, Jehová el Señor, se las dio. Ningún cananeo tiene el derecho a quitársela, porque Jehová el Todopoderoso se las dio. Pero es importante que ellos reconozcan lo que dice la Escritura, que dice, tu origen, oh Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu origen, tu nacimiento, los que primero te dieron la luz fueron los cananeos. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Es importante que ellos reconozcan la verdad. Nosotros no se la vamos a quitar, pero es importante que digan la verdad. Y Israel todavía no existía. Cuando Abraham era uno, Israel ni siquiera existía. Y Jehová nuestro Dios saca a Israel de Egipto. Recordemos que Israel estuvo 400 años sirviéndole a los egipcios. Y luego Jehová nuestro Dios toma a Moisés. Y Moisés es el que los introduce en la tierra prometida. Y él se enfrenta contra los cananeos. Recordemos que Moisés, en el relato bíblico, envió 12 espías.
Y ellos vieron cómo los cananeos vivían y ellos dijeron, venga, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena en gran manera. Los dos espías dijeron, no, esa tierra que Jehová nuestro Dios nos da fluye leche y miel, una tierra excelente. Y el cananeo vivía como reyes. ¿Por qué? Porque ellos son los hijos directos de Jehová nuestro Dios. Y Dios le dice, habla a Israel diciéndole, Israel, hoy hay fecha de adopción donde Dios adoptó a Israel y le dijo, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque antes no eran pueblo de Jehová nuestro Dios. Sus hijos eran los cananeos, sino que ellos se rebelaron en gran manera contra Jehová nuestro Dios y Jehová nuestro Dios le dijo a Israel, Israel, mata al cananeo. Dios le dio la orden a Israel, mata al cananeo, mátalos. Pero Israel no obedeció. Israel no obedeció a la orden de Jehová nuestro Dios, que era matar al cananeo. Ellos lo hicieron ¿qué? Tributario. Porque ustedes deben saber desde el principio Israel demostró ser un pueblo codicioso. Eso lo vamos a entender. Acuérdense de esa palabra, codicia. La escritura enseña de que Israel no obedeció ese mandamiento de que matara a todos los cananeos. Ellos no obedecieron, sino que hicieron al pueblo tributario. Los cananeos tenían que pagarle a los hebreos un tributo por estar en la tierra. Y ellos cohabitaron con los cananeos. Y muchos cananeos se fueron para África. Y allá ellos están pagando un castigo de todo lo malo que hicieron en la tierra prometida. Pero eso ya terminó. Por eso, si tú vas a África, hay un pueblo que es muy importante, que es Zulú. Ellos eran los que antes vivían en Salem, en Salem. Y Dios los mandó a pagar el castigo a África. Vayan y paguen su castigo en África. Mientras tanto, yo voy a trabajar a través de Israel. Es realidad. Y entonces, aquí es donde nos confundimos. Sabemos de que Jehová nuestro Dios trajo a Israel de Egipto y cambió los pueblos. Todo el mundo pensará diciendo, no, es que Jehová nuestro Dios es blanco como los hebreos. No. Él le dice a Israel, Israel, mira, yo soy negro como los cananeos. ¿Por qué? A Jehová nuestro Dios se le conoce como un Can. Un Can es un soberano. Can significa soberano. Si ustedes han leído los salmos, leen que dice, alaben, ajá. Eso es lo que se tradujo al latino, al español. Por eso es lo que dice el rey David. El rey David dice, alaben, ajá, acá, alaben, acá, que significa alaben al soberano. Alaben, acá. Eso es lo que le está diciendo, alaben, acá. Nosotros lo tenemos en la Reina Valera como alaben, ajá. Pero eso no es correcto. Y no es lo que pronuncia el rey David, sino que él dice, alaben a Can, al soberano. Eso es lo que dice. Y tú lo puedes averiguar. En hebreo no se dice Han, sino que se dice Can, al soberano. Adórenlo. Entonces, Jehová nuestro Dios, él es un Can. Y él le dice a Israel, Israel, yo no soy como tú, yo soy del orden de Melquisedec. Yo soy un varón negro. Pero Israel no lo entiende. No lo entiende. Y cuando miran a Jesús, que ya Jesús no llega con los cananeos, sino que llega con Israel, cuando lo miran que él es negro, dicen, venga, ¿por qué Jehová nuestro Dios, que nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, nos manda a un Mesías negro? Y ellos no quieren reconocer de que ellos no son el personaje principal, sino que son el personaje secundario, ellos son el reemplazo de los cananeos. Y ahí es donde nosotros debemos entender nuestro lugar. ¿Somos el personaje principal o somos el reemplazo? Israel debe entender de que ellos son el reemplazo de los cananeos. Es realidad. Y Jehová se lo dice, mira Israel, yo no soy como tú, yo soy del orden de Melquisedec. Le está diciendo a Israel, yo soy como ellos, sino que ellos se rebelaron contra mí y los mandé a pagar un castigo. Y cuando viene Jesús, Yeshua Hamashiach, le empiezan a hacer la guerra. Empiezan a hacerle la guerra. Y recordemos que Israel es un pueblo codicioso. Un pueblo codicioso. Hay una película, creo que la sacó Netflix, o no recuerdo muy bien. Y habla
creo que aparece Leonardo DiCaprio, de unos judíos masones que empiezan a matar a unos indígenas para quitar la tierra, porque ahí en la tierra hay petróleo. Y ellos empiezan a matarlo y empiezan a decir, no, es que nosotros somos judíos codiciosos, y es que ellos aman el dinero. Ni siquiera aman a Dios, sino que aman el dinero. ¿Por qué? Porque cuando, tanto que clamaban por el Mesías, cuando vino el Mesías, ¿qué hicieron? Lo vendieron por dinero. Lo vendieron por dinero. Por Jesús dieron 30 piezas de plata. Lo vendieron. No les importó el Mesías. No les importó Jesús. Cuando ellos lo vieron haciendo milagros, haciendo señales, y podían decir, ¿quién va a hacer más señales que Jesús? Si se escribiera todo lo que Jesús hizo, los milagros y las señales, no habría lugar para guardar los libros, evidenciando lo que Jesús hizo. Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello, Jesús hizo aquello, él hizo tal milagro, tal sanación, hizo esto, hizo esto. No caberían los libros en la tierra. Jesús hizo muchos milagros, más de los que están en los 4 evangelios. Se dice que él estuvo un tiempo en Egipto, allá hizo milagros. Estuvo en ciudades de sus alrededores y allá hacía todo el tiempo hacía milagros. Esa es una realidad. Pero Israel, ¿por qué rechazaron a Jesús? Si él hacía milagros, ¿por qué? Porque era negro, no era como ellos. Y es que no debía ser como ellos, sino que debía ser como los cananeos. Él debía ser Melquisedec. Pero como ellos pecaron, fueron mandados a pagar un castigo. Y cuando él llegó, habían ya personas blancas, que eran los israelitas, y lo rechazaron. Lo rechazaron. Y por eso Jesús no puede ser blanco. No es blanco, nunca ha sido blanco, sino que él es negro. Entonces los israelitas, cuando levanten a uno de entre sus hermanos, que es como ellos, van a cometer el error de presentar al anticristo. Porque tú lees, toma tu Biblia, Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4, e Isaías 53. Y ahí enseña de que Jesús es de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos, y su cabello es blanco, y lo hice de forma literal. Porque la gente me escribe en comentarios diciendo, no, es que eso es simbólico. No, amigo, lo hice de forma literal. Ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. En el cielo, él es negro de cabello blanco. Cuando venga, seguirá siendo negro de cabello blanco. Es realidad. Entonces, cuando ellos presenten a su Mesías, el que ellos quieren, será uno blanco y será el anticristo. Y por eso es importante explicar esto en este tiempo, que los pastores se pongan a la tarea a explicar eso, a entender la historia como debe ser. Es fácil. Debemos explicar a la gente que debemos ver el panorama completo. ¿Por qué? La historia está dividida en dos. Una primera y una segunda. La primera parte de la historia es esta. Y luego tenemos la segunda, que es esta. Si nos cuentan diciendo, no, es que Israel es el personaje principal y no hay más que Israel, nos estarían contando mitad de la historia. Y claro, nosotros con mitad de la historia decimos, venga, ¿por qué ese joven dice que Jesús es negro? Si ellos son blancos, ¿cómo puede ser Jesús negro? Pero si se le explica, mire, es que antes de los israelitas estaban los cananeos y ellos tenían el orden de Melquisedec. La escritura dice que Jehová nuestro Dios es del orden de Melquisedec. Israel solamente es el reemplazo de los cananeos. Entonces el Mesías es un cananeo que llegó en los tiempos de Israel bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, pero él es el mismo Melquisedec, el que estaban esperando los cananeos. Es el mismo. Es el mismo. Es realidad. E Israel sabe que el Mesías es negro. ¿Por qué? Porque Daniel lo mira y él le explica a sus hermanos, miren, el Mesías debe ser negro y está en Daniel 10. A los israelitas no les gusta el libro de Daniel, no les gusta. Ellos degradaron el libro de Daniel. Una degradación es cuando te presentan un libro profético
Pero ellos dicen, este libro no es profético, sino que es un libro de escritos, solamente nos cuenta historiecitas. Para un judío eso es el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque ellos saben de que en Daniel 10 presentan al Mesías y ellos han hecho las características. ¿Por qué? Porque ahí se describe todo el aspecto de Jesús de una forma simbólica y cuando tú formas la imagen aparece el Mesías, diciéndote que su ropa es de lino fino. ¿Por qué? Porque Jesús pertenece a la realeza y la primera realeza que existió fue la de los negros. ¿Por qué? Si tú lees la Biblia te va a decir, mira, que Israel era el pueblo más insignificante, era un pueblo de esclavos. Era un pueblo de esclavos y los que estaban en el poder al principio eran los negros. Ellos eran la realeza. Y Israel solamente era un pueblo de qué? De servidumbre. De servidumbre es la realidad. La primera realeza que existió fue la de los negros. Por eso dice que Nimrod fue el primer poderoso, el primero en utilizar corona en el mundo. Y Nimrod era un cusita, y los cusitas son negros, así como la esposa de Moisés. La esposa de Moisés es negra, ella era una cusita, y todos los cusitas son negros. Es difícil que haya un cusita blanco, que lo pueda haber, pero es muy raro. Los cusitas normalmente son negros, por eso Gilgamesh, las historias de Gilgamesh, de Nimrod, el primero que se rebeló contra Dios fue un varón negro, y por eso Dios los echó a África, vayan para allá a pagar un castigo. Y mientras tanto estuvo trabajando con Israel, pero Israel no pudo comprender la visión de Daniel. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿por qué debe ser negro? Ellos quieren omitir esta primera parte de la historia, y eso no se puede omitir. ¿Y ellos qué hicieron? Dijeron, Daniel, lo que vio está mal. ¿Cómo el Mesías va a ser negro? Entonces lo que hicieron fue degradar el libro de Daniel, darle menos importancia, porque describen al Mesías negro, y eso es lo que hacen los judíos. Para los judíos el libro de Daniel no es un libro profético, sino que es un libro de escritos. Y ese es un error enorme. Es un error enorme. Ahora bien, aquí podemos ver la importancia de qué? De la noche y del día. 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Entonces, Jehová nuestro Dios, Él es un varón negro, que lo cubre una luz, y esa luz es femenina. Por eso Jehová nuestro Dios tiene los dos sexos. Él es varón y mujer. ¿Qué ocurre? De que hay muchas personas que dicen que Dios es mujer. Eso no es correcto. No se puede unificar en uno, en solamente una mujer. No, eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Dios es varón y hembra, pero primero es varón, porque Él es un varón, o sea, lo que está arriba en el cielo, Jehová nuestro Dios, Él es un varón negro, está sentado un varón negro, y Él lo cubre una luz, y la luz siempre es femenina, y entonces Él se representó en Adán, Adán negro y Eva blanca. Y Jehová nuestro Dios pasa luego a través de Caín, y de Caín los cananeos. Los cananeos tienen el orden de Melquisedec. Ellos son los únicos que pueden tener el orden de Melquisedec. Y por eso los sacerdotes que eran del orden de Melquisedec son negros. Por eso Abraham, que era un varón blanco, él se postró ante Melquisedec para recibir los diezmos de todo, para entregar los diezmos de todo, perdón. Él se postró ante un varón negro. Él se postró ante un varón negro. Ante un varón negro. Y en Eva tenemos a quién? A Abel y a Sem. Y de ellos sale Israel. Y a Israel se le dio el orden arónico. Y los sacerdotes del orden arónico son blancos. Son sacerdotes blancos. Es realidad. Mira lo que dice Salmo 110, para que después me digan, no, es que él se inventa las cosas. No me estoy inventando nada, todo está escrito. Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová, hay un juramento.
Es un juramento del Todopoderoso, de Dios, de que Él no tiene por qué darle cuentas a nadie, sino que Él simplemente jura por Él mismo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Él dice, yo no tengo ningún arrepentimiento. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, Jehová nuestro Dios está diciendo que Él es del orden arónico. No, Él está diciendo, yo no soy del orden arónico, yo no soy un sacerdote blanco, sino que yo soy un sacerdote del orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo pueden tener las personas negras. No puede un blanco decir, es que yo soy del sacerdocio de Melquisedec, pero si tú eres blanco, tú no puedes hacer eso. Lo mismo ocurre con un sacerdocio del orden arónico. Un sacerdote del orden arónico es blanco. Una persona negra no puede decir, es que yo soy del sacerdocio arónico, pero ¿cómo si tú eres negro? Está diferenciado, Dios lo hizo diferente. A cada uno les dio algo, les dio un sacerdocio. Y Jehová está diciendo a Israel, mira, yo no soy como tú. Yo soy del orden de Melquisedec, yo soy de los que estaban antes, yo soy un Can, yo soy un soberano. Yo hago lo que yo quiera. Punto. Así es Jehová nuestro Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Jehová nuestro Dios, Él es un soberano y Él se lo explica a Israel una y otra vez, pero Israel no entiende, no entiende, no entiende. ¿No quieren entender? Bueno, les prepara un castigo y por eso Jehová me envió a mí. Ustedes deben saber de que yo soy Silo. Silo significa el enviado. Hay una profecía que es muy importante y está en Génesis que dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Silo significa el enviado de Jehová. Jehová me envió para que les explique estas cosas y puedan entender de que Jehová nuestro Dios no es del orden arónico. Entonces, si aparece un Mesías blanco, ¿va a ser correcto? No, sino que Jesús, Yeshua Hamashiach, él es negro de cabello blanco. Y ustedes deben aprender a diferenciar. ¿Por qué? Porque después va a empezar a salir gente negra a decir, no, es que yo soy Jesús, yo soy Jesús, yo soy Jesús, yo soy Jesús. Y eso es erróneo. Por eso las personas también tienen que aprender a diferenciar el carácter, el aspecto. La Biblia te da el aspecto y te da el carácter de cómo debe ser el Mesías. Y el Mesías se debe regir por la Torá. Jesús dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y quien le dio la Torá a Moisés fue el mismo ángel de Jehová, fue el mismo Melquisedec, fue el mismo Jesús, Yeshua Hamashiach que por siempre vive. Y él dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, si tú estás guardando los mandamientos, cuando venga Jesús, tú vas a ser compatible con él. Pero si tú no estás guardando los mandamientos, cuando aparezca el anticristo, tú vas a ser compatible con el anticristo. Porque el anticristo va a ser un hombre sin Torá. Y toda persona que esté sin Torah va a ser compatible con el anticristo. Pero toda persona que esté guardando los mandamientos va a ser compatible con el verdadero Mesías. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, Silo es el enviado de Jehová para explicar estas cosas. Lo dice la escritura, dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahora bien, ustedes deben saber de que la historia de la humanidad es como el flujo de la historia. Pero Melquisedec se ha encargado de moldear el flujo de la historia para que todo se mueva. ¿Por qué? Recordemos que Caín significa el adquirido de Jehová, él iba a recibir el Mesías. El Mesías debía ser recibido por los cananeos, pero como los cananeos pecaron, ese privilegio se le entregó a Israel. Entonces, quien empezó a moldear todo, el que empezó a intervenir en el flujo del tiempo, en la historia, para acomodar todo, fue Melquisedec. Él es el incógnito. Él es el incógnito. Él es el que no se deja conocer, el que no enseña su rostro. ¿Por qué se le dice así? Esto es muy conocido entre los masones y los Illuminatis, entre los de la Rosa Cruz, los de la Aurora Dorada, las otras órdenes. Ellos conocen que hay una persona que siempre está en incógnito, que no se deja ver, no se deja conocer. Él es Melquisedec.
y él tiene muchas variantes. Tiene muchas variantes. Es decir, el que creó el flujo de la historia, él utiliza cada persona como si fuera una máscara. Una máscara. Es decir, un ejemplo. Melquisedec puede estar dentro de mí y él utiliza mi rostro como si fuera una máscara. Y él empieza a actuar. Y eso es lo que él hace. Eso es lo que él hace porque nosotros estamos dentro de él. Y él es el que manipula todo o controla todo. Él creó todo. Él hizo todo. Esa es la realidad. Entonces, Melquisedec, él es el que está cerca de Dios. Siempre nos han enseñado de que Buda es el que está más cerca de Dios, pero eso no es correcto. Buda está bajo la tierra, está muerto, está en su tumba. Él está muerto, está en su tumba, ahí están sus huesos y está su cuerpo. Mucha gente dice, no, es que Buda subió al cielo. Eso no es correcto. El que está más cerca de Dios es Melquisedec. Por eso se dice que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. La única persona que puede acceder al trono de Jehová nuestro Dios es Melquisedec, solamente él. Él. Y él es muy hábil en batalla, es temible, puede manejar el tiempo, distorsionar el tiempo y la historia, puede hacer acontecimientos, incluso destruir mundos. Melquisedec. Y él debía pasar a través de Can. Y de Can se divide en Cus. Los cusitas son negros y de ahí nació Nimrod, el primer poderoso en el mundo. Por eso deben saber de que la primera realeza que existió fue la negra. ¿Por qué? Porque las personas blancas que hoy en día están en la realeza, sus padres fueron siervos en Egipto. Y la escritura dice que ellos eran el pueblo más insignificante, es decir, del pueblo más insignificante empezó a aparecer la realeza que hoy en día tenemos, porque antiguamente no había realeza blanca, no existía, sino que la realeza estaba con los cusitas. ¿Por qué? Porque de Cus aparece la palabra Kish, aparece la palabra Kish, y de Kish aparece la palabra King, que es rey. Y recordemos que Nimrod era un cusita, él era un varón negro, y él fue el primero en ser rey, en utilizar corona. Fue un varón negro. Y luego están los egipcios, y los egipcios también eran negros. ¿Por qué? Porque son descendientes de Can, de Caín, de Can, y tanto Caín como Can son negros. Y recordemos que ellos fueron maldecidos. Pero ellos, esa maldición no vino a cumplirse de una vez, sino que esa maldición esperó y se cumplió fue ahoritica. Presten atención. Entonces, los egipcios significa Mizraim y Mizraim significa la raíz y la raíz es negra. Por eso los egipcios son negros y los faraones son negros. Por eso hoy en día no tenemos faraones. ¿Por qué? Porque todas las personas negras cayeron en servidumbre. Se cumplió la maldición en ellos. Pero los que eran los faraones en el tiempo antiguo eran negros. Eran negros. Y recordemos que ellos fueron los que pusieron servidumbre sobre Israel. De Fuc no se sabe nada. ¿Por qué? Porque recordemos que Caín mató a Abel y a Abel se le desapareció su descendencia. Asimismo, Fuc vino a pagar el error de Caín, que mató una descendencia. Asimismo, se desaparece la descendencia de Fuc. Y de Caín viene Can, Can, padre de Canaán. Recordemos que la tierra prometida primeramente se llamó Canaán. Entonces, Melquisedec, que él es rey de justicia, se le conoce como rey de justicia, él empieza a moldear la historia y a hacer intervenciones en el pasado, futuro y presente. ¿Para qué? Para que los cusitas, los misraimitas y los cananeos pierdan todo. Porque recordemos que Melquisedec es el que primero está en el huerto del Edén. Él casa a Adán y Eva. En el principio hay un sacerdote que crea todo. Y él casa a Adán y Eva. Y él maldice a Adán y maldice a Eva. Y también maldice a Caín para que él pierda todo. Y entonces lo que Melquisedec empieza a hacer es a intervenir a favor de Israel, para que Israel posea la tierra prometida. Y él prueba a Abraham y le da a Abraham pan
y vino. ¿Qué significa el pan y el vino? El pan representa el cuerpo del Mesías, y el vino, la copa, representa la sangre. Y le pasa a Abraham el cuerpo y la sangre del Mesías, se lo pasa a Abraham. Y entonces vemos de que Melquisedec ya empieza a moldear la historia para que los cusitas, la primera realeza, los faraones y los cananeos paguen el castigo de matar a Abel. Y empieza a intervenir a través de Abraham. De Abraham pasa a Isaac y de Isaac pasa a Jacob. Y luego Melquisedec también es conocido como el ángel de Jehová. Él se le aparece a Moisés en la zarza que no se consume. La zarza que no se consume son los cananeos. Que no se consume es porque ellos debían pagar un castigo, pero ellos no debían desaparecer. Es decir, los cananeos debían pagar un castigo, pero no podían desaparecer de la faz del mundo. Y por eso Melquisedec los bautizó como la zarza que no se consume. No la pueden destruir del todo, siempre va a estar encendida hasta que sea el tiempo de restaurarla. Entonces Melquisedec empieza a intervenir y se le aparece a Moisés, le dice: Moisés, yo te voy a contratar, porque eso es lo que él hace, contrata a Moisés para llevarlos a la casa de él. Porque recordemos que Melquisedec es rey de Salem, solamente él los podía dejar entrar. Y un Sedec significa guardián, por eso se llama Melqui, rey, y Sedec significa guardián, el que te deja ceder o no ceder. Sedec, guardián. Él es el guardián de la tierra prometida, Melquisedec. Entonces, él se presentó a Moisés como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová le dijo a Moisés: yo te voy a contratar para que lleves a Israel a mi casa. Solamente yo, Melquisedec, te puedo dejar entrar. Entonces vamos. Y él empieza a guiar a Moisés para llevarlos a la tierra prometida. Moisés cumplió su parte de la misión y luego empezó a utilizar a José. Y recordemos que en el tiempo de José había uno que era del linaje de Melquisedec. Lo pueden leer en el libro de Josué. En el libro de Josué se habla de que el último guardián de Jerusalén fue Adonisedec, que tiene Adonai, el Señor guardián. Adonai significa Señor y Sedec guardián, el Señor guardián. Él fue el último guardián de Jerusalén, del orden de Melquisedec. Vamos a ahorrar un poquito de esto para que podamos entender esta parte. Esta parte es importante. Y nos damos cuenta de que Melquisedec es el que hace todo, él es el que mueve todo, porque él controla todo. Él creó todo. Entonces Melquisedec, y aparece Adonisedec, que es literalmente vendría siendo como una de sus variantes o uno de sus hermanos. En la antigüedad se le conocían como clanes. Clanes es un clon tuyo. Literalmente es un clon de Melquisedec. Es similar. Y Melquisedec se le apareció a Josué. Josué tiene una visión donde él va a ir a la guerra y se le aparece un ángel y le pregunta al siervo de Dios: ¿quién eres tú? Y él le dice que él es un príncipe, que ha venido como príncipe del ejército de Dios para pelear a favor de Josué. ¿Pero por qué? Porque él sabía de que ahí estaba ¿quién? Adonisedec, que es una variante de Melquisedec. Es como su hermano. Y Adonisedec no iba a ser fácil de vencer. No iba a ser fácil de vencer, es decir, para Josué no iba a ser una batalla fácil. Y normalmente a los que son ungidos de Jehová, como Adonisedec, no se permite que cualquier persona los mate. Entonces lo que hizo el ángel de Jehová fue descender y matarlo él mismo. Primero, porque no sería fácil. Segundo, porque era una persona que conocía muchos misterios de Dios. Entonces él mismo se encarga de ¿qué? De matarlo. Y por eso el ángel de Jehová descendió, que al final es el mismo Melquisedec. Lo que hizo fue descender, ayudar a Josué a conquistar la tierra. Y recordemos que una persona que está dentro
es el que le ayuda a Josué. ¿Por qué? Porque Josué dijo, bueno, vamos a conquistar a Jericó. Y el ángel de Jehová le dice, mira, para conquistar a Jericó debes dar vuelta, porque Jericó es como el candado de la tierra prometida. Entonces, para conquistar Jericó debes dar vueltas, dale vueltas y luego él se desactiva solo. Hizo sonar las trompetas y sus murallas cayeron. ¿Por qué? Porque Jericó era el candado de la tierra prometida. Cualquier persona no la podía conquistar, porque eran ciudades que amuralladas. Eran ciudades amuralladas, difíciles de conquistar. Y por eso Melquisedec le dijo a Josué, yo te voy a enseñar cómo conquistar mi tierra, cómo desarmar a mis hermanos. Esa es la realidad. Eso es lo que está haciendo Melquisedec. Melquisedec está peleando a favor de Israel. Y él es el que les enseña todos los trucos para conquistar la tierra. Tanto que Melquisedec es el que pelea contra Faraón para liberar a Israel. Esa es la realidad. Melquisedec le da las bendiciones a Abraham, saca a Israel de Egipto, contrata a Moisés, le ayuda a Josué a conquistar la tierra y todo. Ahora bien, el problema es que hoy en día Melquisedec, rey de Salem y de Jerusalén, porque él incluso, Melquisedec, también ayudó. ¿A quién ayudó? Al rey David. Melquisedec ayudó al mismo rey David. Él lo ayudó. Él lo ayudó. Él es el que está detrás de Josué, detrás de Moisés, detrás de Abraham. Incluso hay una historia que es muy bonita y es la historia de Abraham con un jarrón. Y dice que Abraham cargaba un jarrón y tenía un carbón negro. Es increíble porque así lo habla, así lo habla. Y dice que ese carbón negro estaba encendido. Y ese carbón encendido representa al Mesías, que es un carbón del altar de Dios, del altar de Dios. Y recordemos que Isaías también fue limpiado sus labios, ¿con qué? Con un carbón del altar, que representa a Jesús, a Melquisedec, que él es un carbón encendido. También se representa con los ángeles de Dios. En el libro de Ezequiel, al principio se describen a los ángeles como carbones de fuego encendido, porque los ángeles de Dios en la antigüedad eran negros, ellos eran sus mensajeros, pero Dios los rechazó por la culpa de su padre Caín, que manchó sus manos de sangre inocente. Caín mató a un inocente y eso hizo de que Jehová rechazara a los cananeos, a los egipcios, a los cusitas, a todos. Y la escritura dice que ninguno del orden de Melquisedec pudo servir al altar. Lo pueden leer en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos. Pero ahora el problema es que Israel no reconoce todo lo que ha hecho Melquisedec. No lo reconocen, que Melquisedec es el mismo Jesús. Porque mire, él lo que hace es quitar a sus hermanos. Quita los cusitas, quita los egipcios, quita esto, quita los cananeos y planta a Israel. Luego José conquista la tierra y planta a Israel. Y él desciende a la tierra, a Israel, bajo el nombre de Jesús. Y Israel no reconoce todo lo que él hizo, que fue quitar a sus hermanos y plantar a Israel. Y eso era necesario para que los cananeos pagaran el castigo. Al final, Dios los mandó a los cananeos a pagar su castigo a África. Y en su lugar, trajo a Israel. Pero Israel no ha querido entender todo esto. Y por eso la Biblia te da genealogías. Las genealogías te hablan. Te hablan. Las personas que vienen de Sem son blancos. Y las personas que vienen de Caín son negros. Recordemos que Caín es negro. Él es el 1 y Sem es el 3. Y Dios siempre es uno. El 1.
Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.